Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de nuestro ciclo formativo de Inteligencia Artificial y Educación, en la cual vamos a tener una jornada muy interesante. Venimos de una jornada en la que conversamos sobre herramientas utilizadas en la educación sobre inteligencia artificial, cómo aplicarlas, pensamos sobre ellas, fuimos con espíritu crítico sobre ellas y por último vimos también cómo es su aplicación práctica en las salas de clase y dejamos anunciado que esta sesión sería más abordada hacia cómo o qué rol juega la creatividad en el uso de las herramientas de inteligencia artificial generativa en las salas de clase. Así que nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión. Esperamos que haya sido de su total agrado la primera jornada. Estamos muy agradecidos y muy contentos y contentas además por todo el trabajo que se ha venido desarrollando, la interacción con las personas presentes, también lo que nos han ido contando a través de las redes sociales de Fundación Telefónica Movistar, de cómo han ido usando las herramientas, cuál ha sido su experiencia de uso de las herramientas aprendidas en estas sesiones. Así que seguimos con mucho ímpetu y además también con mucho entusiasmo de estas nuevas herramientas, de estas herramientas, digamos, novedosas para mucha gente, quizás para otras más conocidas, pero en definitiva, una nueva oportunidad para crear. Sin más, quiero presentarles a un gran amigo de la casa del proyecto Profuturo de Fundación Telefónica Movistar. Además, nos ha acompañado en múltiples espacios, siempre dándonos grandes oportunidades de conocimiento y de contenido. Para nosotros es un gustazo tener siempre en la casa a Rodrigo Fábrega. Actualmente es profesor del MIT. Además, también ha desarrollado proyectos de creatividad, pensamiento computacional y programación escolar en muchísimos países de América Latina, coautor de Jóvenes Programadores, Team de la Hora del Código Chile y desarrollador de Scratch al Sur. Además, también es asesor de Fundación Telefónica, además asesor de otros muchos espacios en los que se pretende la incorporación de competencias digitales y de herramientas digitales en la educación. Así que es un crack en la educación y además también un gran amigo y cercano de la casa que puede vincular esos tres mundos, la tecnología, la educación y el desarrollo además de la tecnología como tal, estar ahí en los laboratorios tal cual. Rodrigo, bienvenido. Siempre es un gusto, como Ah, digo, que nos acompañes en esta sesión en la que vamos a estar hablando sobre la creatividad. La hola, hola. creatividad, Hola, la inteligencia artificial y la creatividad transformando ideas en realidad. Bienvenido, Rodrigo. Hola, Francisco. Bueno, gracias, muchas gracias por la presentación. Un saludo enorme a toda la gente ahí de Fundación Telefónica, que siempre están haciendo cosas interesantes e innovativas y compartiendo con docentes, por supuesto, en el programa Profuturo. Y también, obviamente, muchas gracias también a todo el equipo técnico que está detrás para hacer esta transmisión y todos los dolores de cabeza que le provocamos. Así que muchas gracias que podemos estar acá. ¿Mm? Es cierto eso. Gracias nuevamente. Y a todo, bueno, a todo el equipo de Profuturo que también hace magia para que todas las personas tengan la información correcta en su momento correcto. Así que nuevamente bienvenido, Rodrigo. El escenario es Bueno, tuyo. mira, bueno. La situación estamos en una fiebre, ¿no es cierto? Estamos todos interesados en la inteligencia artificial. Algunas encuestas señalan que los docentes eh, piensan que esto va a mantenerse más o menos igual, ¿no es cierto? Que, bueno, yo hoy día les voy a hablar, digamos, del rol de la creatividad en esto, ¿no? Pero es interesante que un informe de la Organización Internacional del Trabajo mostró que si hay alguien que no va a ser reemplazado por la inteligencia artificial son los docentes de escuela. No hay, no, al revés, los docentes de escuela son los que más potenciados y potenciadas pueden estar con la inteligencia artificial. Ahora, por eso estos espacios que nos ofrece la Fundación, ¿no es cierto?, son interesantes para reflexionar, para pensar, para ver en qué consiste esto, pero es una conversación lenta, no tenemos que mañana ponernos a hacer cosas, y, no, lenta, 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 tenemos que ser capaces de entender bien esto que es lo que nos está proponiendo esta idea, ¿no? Así que bueno, tuvimos la sesión pasada ya una introducción a esta herramienta, muy, muy interesante, como siempre. Marcela, la profesora Marcela Momber, que además la junta con una idea que tiene que ver con los proyectos que están ahí y los estudiantes y las estudiantes tienen que desarrollar. Entonces yo lo que voy a presentar hoy día es un poquito este concepto de la creatividad, ¿no? John Dewey
lo presentó, había que hacer las cosas. Jean Piaget nos dijo que hay que construir, ¿no es cierto? La única manera de conocer es construir. O sea, en el extremo, yo construyo el conocimiento, no es nadie me lo puede decir y me lo puede dar, aunque puedo generar como docente, por supuesto, las condiciones, pero tengo que construirlo. Después, claro, como la profesora Amabile, también crearon formas de creatividad llamadas hacia la organización, y también, por supuesto, Mitch Resnick, de los años 90, un discípulo destacado, por supuesto, de Seymour Papert, también empezó a trabajar con la creatividad para pensar, ¿no es cierto?, cómo poder utilizar la creatividad en entornos más bien digitales, ¿no? Entonces yo voy a utilizar ahora justamente la inteligencia artificial, lo voy a utilizar, pues y ustedes lo van a escuchar allí, y le voy a preguntar a una inteligencia artificial acá lo siguiente, le voy a decir, mira, voy a preguntarle, mira. Necesito que te pongas en la siguiente situación. Se encontró John Dewey, Jean Piaget y Guilford en un lugar que era una conferencia, un espacio que armó su Fundación Telefónica en Chile para conversar acerca de la creatividad. Dinos, ¿qué podrían haber estado conversando ellos en esa conversación tan amena acerca de la importancia de la creatividad? Imagínate a John Dewey, Jean Piaget y Guilford en una conferencia organizada por Fundación Telefónica en Chile, hablando sobre la creatividad. Probablemente cada uno abordaría la importancia de la creatividad desde su perspectiva. Dewey, con su enfoque en la educación progresista, podría haber destacado cómo la creatividad es esencial para el aprendizaje experiencial y la resolución de problemas en la vida real. Piaget, centrado en el desarrollo cognitivo, seguramente hablaría sobre cómo la creatividad se manifiesta y evoluciona en las diferentes etapas del desarrollo infantil, enfatizando la importancia del juego y la experimentación en el aprendizaje. Guilford, conocido por su trabajo en la inteligencia y la creatividad, aportaría su análisis sobre la estructura del intelecto y cómo la creatividad es una combinación de habilidades y procesos cognitivos que pueden ser cultivados y medidos. En conjunto, habrían coincidido en que la creatividad no solo es crucial para el desarrollo personal y académico, sino también para la innovación y el progreso social. Su conversación habría sido un enriquecedor intercambio de ideas sobre cómo las escuelas y los educadores pueden fomentar un entorno que nutra la creatividad desde temprana edad hasta la adultez. Y bueno, llegó después esa reunión que estaba organizando, que tú muy bien sabes, la fundación, se sumó Mitch Resnick. ¿Qué podría haber aportado Mitch Resnick con su enfoque de creatividad a esta conversación? Mitch Resnick, conocido por su trabajo con el grupo Lifelong Kindergarten en el MIT Media Lab y el desarrollo de Scratch, habría aportado una perspectiva práctica y moderna sobre la creatividad. En la conversación con Dewey, Piaget y Guilford, Resnick probablemente habría enfatizado la importancia de las tecnologías y las herramientas digitales para fomentar la creatividad en los niños. Resnick habría destacado cómo plataformas como Scratch permiten a los niños experimentar, crear y compartir proyectos interactivos. Muy bien, ahí lo dejé. Estoy viendo la pantalla, entonces ahora en este momento nuevamente estoy mostrando, quiero mostrar de nuevo la presentación, ¿no? Y yo lo que hice fue simplemente, para hablar de creatividad, me hice valer de la misma inteligencia artificial, ¿no? Entonces le pregunté a una, ustedes lo pueden hacer, yo los invito a que ustedes vayan a ChatGPT, coloquen ahí donde están los audífonos, ¿ya? 4O, pongan los audífonos y díganle, oye, ¿y qué pensaría la persona que a ustedes les interese sobre la creatividad? ¿Qué piensa? Y después pueden seguirle preguntando, ¿y qué pensaría sobre la creatividad y la inteligencia artificial, etcétera? Entonces, yo lo que quiero mostrar hoy día es que cuando se armó la idea de la inteligencia artificial allá en los años, los 50, en los años 50, ¿no? Una de las ideas principales, había 6 ideas, ¿no? Se han hablado de muchas, los algoritmos, los patrones, etcétera, pero la sexta idea era sobre la creatividad. Vale decir, la creatividad es una cuestión que está inherente a los sistemas de inteligencia artificial. Fueron creados para crear, no para hacer que nosotros hemos creado. Entonces, un buen uso de la inteligencia artificial implica que tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de utilizarlo como una herramienta para crear, ¿ya? Y eso es fundamental porque a veces pensamos que es una herramienta solamente para ser eficiente. Es muy importante ser eficiente, pero también podemos crear. Podemos crear este tipo de diálogos, podemos crear miles de cosas.
nosotros hemos visto cómo los docentes empiezan a hacer conversaciones, a transformar, ¿no es cierto?, a darle un poco más de juego, un poco más entretenido. Los estudiantes me dicen que quieren que los entusiasmen un poco, que quieren más entusiasmo y efectivamente podemos usar estas herramientas. Ahora, siempre con la asesoría, con la presencia, ¿no es cierto?, de un docente que pueda guiar este trabajo, ¿no es cierto? Y también ustedes pueden mostrarlo como algo para empezar a motivar y ver que se puede utilizar la inteligencia artificial. La creatividad solamente la pueden ejercer las personas que saben mucho sobre algo. Una persona que quiere hacer una jugada creativa de fútbol es porque sabe mucho de fútbol. Una persona que quiere hacer un dibujo creativo es porque sabe mucho de dibujar. Una persona que quiere hacer una demostración matemática creativa es porque sabe mucho de matemáticas. Una persona que quiere hacer un jarrón de greda creativo, así, es que sabe mucho, mucho, mucho de cómo se comporta la greda, etcétera. Cualquier persona que quiere hacer algo creativo es porque sabe mucho acerca de eso. No es lo que antes se pensaba que el creativo era el que se salía como loco para hacer algo. Eso, bueno, puede ser una cosa disruptiva, pero la creatividad de la que estamos hablando nosotros, que es la que podemos cultivar el pensamiento creativo en la escuela, es una creatividad que la inteligencia artificial va de la mano no solamente porque nos da posibilidades creativas, sino porque está en el origen de la creatividad, ¿no? Entonces, quiero mostrarles que en el laboratorio de inteligencia artificial, ¿no?, donde estaba Seymour Papert y Cynthia Solomon. Seymour Papert era el profesor, el maestro de Mitch Resnick, ¿no? Estaban hablando de las 20 cosas que se podían hacer con un computador y era dentro del laboratorio de inteligencia artificial. Los computadores eran considerados herramientas de inteligencia artificial. En algún minuto las calculadoras también, algunos dicen que no, pero en realidad la pregunta que se hacían Seymour Papert y Cynthia Solomon era que cómo podemos utilizar para producir cuestiones de acción, no solamente resolver números, multiplicar números primos, encontrar los primeros, no, no. ¿Cómo hacemos para que los niños y las niñas utilicen el computador? Vale decir, que yo sea el que le dé la instrucción al computador como estudiante y no al revés, ¿ya? Y eso implicaba un proceso creativo, ¿ya? Entonces la inteligencia artificial, recuerden que lo que tenemos ahora, ¿ya?, y lo que yo acabo de usar, que es ChatGPT, es una inteligencia artificial generativa, ¿ya?, que es un tipo de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial ha venido con muchas olas, algunas, y en la última es la generativa, ¿no? Entonces es importante que nosotros en la escuela también podamos revisar. Antes, primero se programaba en Lisp, ¿no? Y ese era el lenguaje de inteligencia artificial. Después se programó, por ejemplo, Logo, que era considerado inteligencia artificial. Logo es el papá de Scratch y después de Scratch viene OctoStudio, que son considerados inteligencia artificial porque los estudiantes al manipularlos consiguen hacer acciones inteligentes, ¿no? Entonces, es importante saber el origen de esto, ¿no? El origen de la inteligencia artificial en los laboratorios del Instituto Tecnológico de Massachusetts estaba incorporado a la creatividad, estaba incorporado a la educación, estaba incorporado a la posibilidad de que yo a través de estas máquinas pueda construir, pueda hacer, pueda inventar. Y de hecho, lo escribí en este libro maravilloso de Seymour Papert del año 1980 que se llama Desafíos de la Mente, en Mindstorm, en la versión en inglés, por supuesto, pero el desafío de la mente. Dice que cuando dice, se quejaba, ¿no? Usted dice, mira, en la mayoría de las situaciones educacionales contemporáneas en que los niños y niñas entran en contacto con computadoras, esta se usa para hacer que el niño o niña avance a su propio ritmo, para suministrar ejercicios de acuerdo al nivel de dificultad, para brindar retroalimentación y para ofrecer información. Fíjese usted que todas estas cosas que yo lo estoy leyendo, que era sobre los computadores, ahora se dice sobre la inteligencia artificial. Cambia donde dice computadores, ponga inteligencia artificial y esto que fue escrito en el año 80 vale perfectamente. Entonces quiere decir que no tenemos que ser tecnocéntricos. ¿Qué significa ser tecnocéntrico? Que le digamos, los computadores antes iban a hacer que tuvieran un nivel de adecuada dificultad. Los computadores antes iban a hacer que el niño o la niña iba a avanzar a su propio ritmo. Bueno, y después dijo, no, la inteligencia artificial va a hacer que avance a su propio ritmo. No, lo que pasa en la sala de clase es algo que ha diseñado y que tiene que diseñar el docente, digamos. No, una máquina no va a resolver esto, ni la inteligencia artificial tampoco. Simplemente se requiere que haya una didáctica detrás, que haya una propuesta detrás. Y eso, por eso es importante que nosotros en educación hagamos esta conversación, ¿no? Fíjese que después dice, en el ambiente logo, porque lo que estaba proponiendo Simon Papert es que las inteligencias artificiales ayudaran a pensar. La escuela te invita a enseñar a pensar, ¿no? A que tú pienses. Entonces decía, en el ambiente logo, la relación se invierte. El niño, incluso en edad preescolar,
está al mando, ¿no? La niña, el niño está al mando, programando la computadora. Y al enseñarle a pensar a la computadora, los chicos se embarcan en una exploración de modo que ellos mismos piensan. O sea, yo cuando empiezo a hacer los programas, me transformo en una persona que estoy pensando en cómo pienso. La experiencia puede ser embriagadora. Pensar sobre el pensamiento convierte al niño en un epistemólogo, una experiencia no compartida ni siquiera por la mayoría de adultos. ¿Qué significa ser un epistemólogo de sí mismo? Que al saber cómo yo estoy pensando, aprendo cómo pienso, aprendo cómo aprendo. ¿Ya? Y eso es fundamental, y por eso la programación era importante. Esto mismo tiene que ser aplicado, pensamos nosotros, creativamente a la inteligencia artificial, en el sentido en el que yo use la inteligencia artificial como una teoría educativa en la cual estoy pensando acerca de cómo pienso, estoy creando y viendo lo que creo. No tiene sentido, así como no tenía sentido que yo repita un programa que hizo otro, tampoco tiene sentido que yo repita el prompt que hizo otro. Yo tengo que ser capaz de crear mis propios prompts. Yo a mis alumnos les digo, no me traigan los resultados de la inteligencia artificial, tráiganme las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes son capaces de hacer? Las preguntas son el paso número uno para empezar un proceso creativo en un diálogo entre lo que voy construyendo y lo que voy preguntando y lo voy mejorando. Entonces, una primera cosa que tenemos que decir, ¿no es cierto?, es que esto está en el origen, ¿no? De la creatividad está en el origen del pensamiento de la creación de estas herramientas de inteligencia artificial. Y en segundo lugar, que la posibilidad, digamos, de todas las ofertas que nos dan hoy día la inteligencia artificial no es primera vez que lo hacen, no es primera vez que lo hacen. Cuando se hicieron los libros también, es decir, los libros van a permitir que la gente vaya a su propio ritmo. No, es la dinámica de la sala de clase, es lo que ocurre en la sala de clase, es la posibilidad que nosotros tenemos en la que genera un espacio para aprender y cultivar el pensamiento creativo. ¿Ya? No es una panacea la inteligencia artificial que vaya a hacer ninguna de estas cosas. Solamente se puede hacer si es que existe un modelo en educación, una sala de clase donde yo tenga esas posibilidades. Entonces, mire lo que pasa acá. Por ejemplo, ese niño está haciendo una plasticina. Mira cómo está interesado ahí haciendo su plasticina, ¿no? Este otro grupo están maravillados tocando los instrumentos. Esta chica, mira la concentración que tiene con sus lápices de colores. Este está escribiendo también concentradamente. Aquí hay una persona que está escribiendo mientras mira el computador. Bueno, la inteligencia artificial, para que sea una arma creativa, para que sea una posibilidad creativa, tiene que producir estas mismas emociones que estamos viendo acá. ¿Ya? Que alguien se involucre con lo que está preguntando, con lo que quiere aprender, con lo que quiere conocer, con lo que quiere investigar, ¿no? Que en esta interacción, ¿no es cierto?, de preguntar, de construir, vaya mejorando y vaya mejorando la forma como pregunta. Al final, el resultado final de la inteligencia artificial en la educación es ser capaz de que yo pueda hacer mejores preguntas, ¿no? Y por hacer mejores preguntas me transformo en una persona que entiende cómo conozco, ¿ya? Y como si entiendo cómo conozco, al final soy una persona más inteligente. Yo soy más inteligente, yo soy el inteligente que le enseña, ¿no es cierto?, al computador a cómo responder lo que yo le quiero preguntar. Entonces, en ese sentido, em, lo que nosotros tenemos que ver es que no solamente es distinto, ojo, nosotros como docente que quiero hacer un prompt para, por ejemplo, para hacer una rúbrica, fantástico, si alguien lo tiene y tiene un buen prompt, lo uso. Nosotros como adultos, si alguien me dice, oye, yo quiero un prompt para revisar unas pruebas, fantástico, lo uso, ¿ya? Estoy hablando cómo son las posibilidades para la inteligencia artificial de los niños y niñas, digamos, cómo le podemos dar esta posibilidad de que ellos utilicen la inteligencia artificial también como una manera de crear, ¿no es cierto? Nosotros también como una manera de crear, porque yo he visto prompt que uno los revisa, los mira y los personaliza, y ahora es el prompt que me pasó, por ejemplo, Francisco, ¿ya? Y yo lo usé y dije, pero yo me gusta más esto, o lo doy vuelta para acá. Al final es mi prompt, ¿no es cierto? Entonces eso está muy bien porque soy más efectivo. Pero yo estoy hablando acá de cómo hacemos para que las personas tengan interés y se involucren con lo que están aprendiendo. Entonces, aquí dos mundos que es importante entender después de que Alan Turing dio esta idea impresionante. McLaughlin me invitó a esta reunión, se creaba la ciencia de la computación, todos ustedes están viendo esto atrás de un computador, hay computadores a todo el día, de todos los semáforos, todo se maneja con computadores, vivimos en una sociedad computarizada. Pero por otro lado, lo vimos, ¿no es cierto? También están las teorías constructivistas, ¿no es cierto? Y se fue creando, ¿no es cierto?, un mundo distinto en el que participa
otra gente que estaba pensando en la educación. Entonces, nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que el mundo de la creatividad y la inteligencia artificial están íntimamente ligados a una raíz educativa, ¿no?, que viene de una teoría epistemológica de Piaget, que es cómo aprendemos, ¿ya? Entonces, eso es muy interesante porque no es en el fondo usar lo mejor de la ingeniería con lo mejor de la didáctica para producir una clase que sea lo mejor que nuestros estudiantes puedan recibir, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la unidad de análisis, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que mirar es cómo somos creativos, porque ya la parte computacional, la ciencia de la computación, el pensamiento computacional es algo que está funcionando, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo somos creativos. ¿Por qué? Porque en la sociedad del conocimiento, uno de los valores de la competencia más importante para poder encontrar un trabajo es ser creativo, ¿no? La creatividad, la capacidad de resolver problemas nuevos, situaciones nuevas, complejas, es algo que estamos viendo en los puestos de trabajo, que es algo muy importante y por lo tanto tenemos que preparar a nuestros estudiantes para eso. Entonces, por ejemplo, quiero poner el paralelo, ya quiero hacer el paralelo entre en la creatividad y no la creatividad. Si usted, por ejemplo, resuelve esto en la hora del código, que es un proyecto maravilloso que desarrolló ahí Javi Partovi en code.org, y aquí en Chile lo ha estado desde el inicio CODEA impulsando con una serie de instituciones en la cual nosotros también nos contamos y hemos recorrido todo Chile haciendo estos puzzles. Pero si uno mira este puzzle desde la perspectiva solamente informática, uno dice, bueno, el pajarito rojo está ahí, avanza uno, avanza dos, llega a donde está el chancho. Y eso está fantástico, desde el punto de vista informático, digamos, o sea, no tengo ninguna duda que es un buen aprendizaje. Y después se va complejizando y uno podemos ver que los estudiantes logran aprender pensamiento computacional. Sin embargo, desde la perspectiva educativa, yo también tendría que agregarle esto. Es decirle que para que eso ocurra, cuando yo estoy mirando que eso ocurre, yo estoy diciendo que la persona como prerequisito tiene que saber tener lectura de las palabras, tiene que contar el conteo lineal, tiene que saber seguir instrucciones, que desde el punto de vista de la modalidad, tiene que ver una modalidad que es verbal y escrita, que es numérica, porque te voy a contar los números, que es pictórica, porque estoy viendo el chanchito con el pajarito, que es figurativa, porque hay un camino que está allí. De las operaciones que tengo que hacer tengo que ser capaz de identificar, que tengo que ser capaz de comparar, analizar, sintetizar, codificar, que desde el punto de vista de las herramientas verbales tengo que contar la cantidad de pasos, la posición, la noción de orientación espacial, tengo que ver los colores que están involucrados acá. Hay un camino rectilíneo y hay una preposición desde el punto de vista de las preposiciones, digamos, del lenguaje, es desde hasta. Y desde el punto de vista de las funciones cognitivas, voy a decir la elaboración, tengo que ser capaz de definir una tarea, una conducta comparativa, una constancia perceptiva, una conducta sumativa, un comportamiento interiorizado, una elaboración de un plan de trabajo. Todo esto está en un documento que desarrollamos que se llama ¿Qué hacemos cuando hacemos la hora del código? La visión más, diría yo, computacional es esta. Yo resuelvo el problema y yo avanzo dos líneas y con dos líneas de código forward llego. Y eso es un 7 en computación. La visión educativa es poder comprender qué es lo que está detrás de eso, cuáles son los procesos mentales, cómo me transformo yo en una persona más inteligente porque estoy enseñándole a una máquina que haga una función inteligente. Entonces, esto mismo que está acá, tenemos que ser capaces en una conversación lenta. Esto no va a partir esto no se, eso va a demorar algunos años, en poder también comprender qué significa usar los prompts, ¿no es cierto?, con un enfoque educativo. ¿Qué significa cuando estoy preguntando algo? ¿Qué significa preguntar? ¿Cuáles son los errores del pensamiento inductivo que yo puedo detectar en mis estudiantes y por lo tanto poder ayudarlos a reparar, ¿no es cierto?, esa posibilidad de hacer mejores inducciones? ¿Cuáles son los errores del pensamiento deductivo? ¿No? ¿Por qué alguien no está logrando resolver el problema? ¿Qué parte es la que no sabe que no resuelve el problema? ¿No? Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial a nosotros como centro nos entrega es como un escáner. ¿Ya? Es como realmente como cuando los médicos le pusieron un escáner y pudieron ver, o los rayos X que pudieron ver lo que pasaba. Nosotros, a través de la inteligencia artificial, vamos a poder crear, ¿no es cierto?, herramientas para poder, se llaman artefactos, digamos. Espero en otra oportunidad poder mostrar lo que son artefactos que uno crea sin programar nada, los crea directamente. Y puede entonces ayudar a comprender cuáles son las cosas que sus estudiantes no están
aprendiendo, no están siguiendo y por lo tanto yo como docente se las puedo ofrecer. Entonces es una, una forma creativa yo de docente de poder ayudar a mis estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, eso parte, ¿no? Desde una lógica en que para hacer cualquier cosa que involucre creatividad, sea un prompt, o sea un dibujo, o sea la plasticina, o sea el trabajo con los instrumentos que vimos antes, el que estaba dibujando, que está frente al computador, necesito primero imaginar. Ya, tengo que imaginar. Entonces, si yo le digo a todos mis estudiantes, oye, todos hagan este prompt, probablemente voy a estar haciendo una cuestión muy repetitiva, pero a lo mejor yo puedo decir, imaginemos algo, qué es lo que tenemos que solucionar, qué tenemos que resolver, cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a mejorar un problema que tenemos, no un problema que nos inventen. Solucionemos algo que queremos hacer hoy día con esta inteligencia artificial. Entonces, la idea de imaginar, después crear, es crear el prompt, experimentar, compartir con los demás cómo me fue, reflexionar cómo funciona y después, desde los resultados, volver a imaginar, es una manera creativa de utilizar creativamente la inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, hoy día la máquina aguanta cualquier pregunta. La máquina aguanta error, aguanta preguntas mal hechas desde la perspectiva de la anatomía de la pregunta, aguanta preguntas con errores, aguanta todo. Pero que tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de nosotros poder imaginar algo primero, ¿no? Eh, para resolver un problema, ¿no? Nosotros sabemos que cuando nos enfrentamos a un objetivo, nosotros tenemos que hacer un inicio, generar la predisposición a querer aprender, a entusiasmar a los estudiantes. Entonces aquí tenemos algunas posibilidades, ¿no es cierto? Yo he visto cómo han aplicado de buena manera para poder explicar la misma ecuación explicada con un problema que son de los intereses de a uno que le interesa cocinar, a otro que le gusta el fútbol, a otro que le gusta caminar por los bosques, a otro que le gusta A, B, C, D, y el mismo problema, la misma ecuación se le hace a una persona que lo pueda recibir con algo que verdaderamente le interesa. ¿Ya? Entonces, pero eso lo tienen que hacer los docentes, digamos. ¿Ya? Eso, al igual como ocurrió con los computadores, eso no va a ocurrir espontáneamente. Y por eso que, como todas las tecnologías, ¿no es cierto?, es proporcional a quien la usa. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nosotros siempre hacemos? Es, métanse en esto como casi como un gimnasio, hay que meterse, usarlo, buscar nuevos ejercicios. Y cuando ustedes empiecen a hacer un ejercicio, digamos, los que todavía no han entrado allí, un ejercicio en la cual ustedes empiecen a darse cuenta que efectivamente esto les va a ahorrar tiempo, les va a poder ser más visible a algunos estudiantes que no están muy visibilizados, que no se involucran demasiado, y ustedes logran conseguir algo que realmente les genera interés. Es muy satisfactorio. Nosotros lo hemos podido ver en distintos lugares cómo lo están usando y realmente vale la pena. Entonces, esto es una cuestión que va a demorar algún tiempo en institucionalizarse, ¿ya? Tenemos que el otro día alguien me decía, pero es que yo no conozco, no confío en esto. Muy bien, si no lo conoces, no confíes, pero conócelo. Entonces métete en esto, pero no para poder solamente tener un mundo donde nosotros te decimos lo que hay que hacer, sino también darle la oportunidad a los estudiantes que ellos también se metan y construyan, etcétera. Para eso, obviamente, se requiere generar las reglas dentro de la escuela, las condiciones de uso, etcétera, ¿no? Pero la idea del espiral del pensamiento creativo es plenamente aplicable a la idea de utilizar inteligencia artificial en la sala de clase. Yo bueno, ustedes conocen Scratch, ¿no es cierto? Que esta herramienta que creó, está basado en lo que creó Froebel, que era un jardín infantil. Ya, ya la máquina nos dijo que Mitch Resnick es del Lifelong Kindergarten, ¿no es cierto? En el MIT, un grupo donde yo estoy hoy día trabajando y crearon los juguetes de Froebel Gift, ¿no? Los regalos de Froebel, que eran estas maderitas, etcétera, para jugar, etcétera, ¿no? Después está el pensamiento creativo, ¿no? Y después lo que hizo Mitch Preston fue poner esto en un mundo digital, ¿ya? Y entonces, en vez de tener los juguetes de Froebel, para los que no conocen Scratch, es un lenguaje de programación donde usted puede con estos bloques construir, hay bloques de distintos colores para distintas cosas construir, y
puede imaginar, crear, experimentar, compartir en la parte del medio, donde usted va corriendo los bloques y va creando una actividad, y después en el otro lado va a conocer los resultados. Entonces, esta idea de tener todas las herramientas, tener, digamos, después un lugar donde trabajar y después los resultados, hoy día tiene bloques de inteligencia artificial esto, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan cómo le puedo enseñar la inteligencia artificial, sea que sean mis estudiantes los que usen inteligencia artificial, no la generativa, porque la generativa es cosa de meterse en GPT y organizar un buen plan de trabajo y lo van a tener. Estamos hablando de una inteligencia artificial en la cual yo preparo un proyecto de Machine Learning, ¿ya? Como lo están haciendo estudiantes, y esto es para estudiantes de media, pero los estudiantes de básica, los y las estudiantes básicas pueden usar algunas herramientas como Face Sensing que descubre la cara y te coloca. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo importante es que si no lo conocen, Scratch lo pueden ver allí. Y ahora hay una nueva versión de Scratch que se llama OctoStudio, ¿ya? Em, Aquí me salté una, pero está bien. Entonces, lo que nosotros pensamos es que no hay que enseñar creatividad, ¿no? Es mejor cómo se generan las condiciones para cultivar el pensamiento creativo. ¿Ya? Ese es como una idea que es importante, porque a veces me dice, oye, pero ¿cómo enseño creatividad? No, no, genera las condiciones, digamos. ¿Ya? Genera las condiciones para que las personas puedan preguntar, quieran preguntar, se muevan en este espacio, ¿no? Em, y más o menos en esta idea, es decir, escribir es lo que escribiríamos si escribiésemos. O sea, no podemos saber lo que vamos a escribir si es que no lo escribimos. ¿Ya? Em, Programar es lo que programaríamos si programásemos. Y crear es lo que crearíamos si creáramos, ¿ya? Pasando del infinitivo al condicional y después al subjuntivo, ¿ya? Esa idea, ese transporte, digamos, del infinitivo al condicional, al subjuntivo, de decir, bueno, ¿qué es lo que es escribir? Bueno, escribir es lo que escribiríamos si escribiésemos. ¿Y qué es lo que es crear? Es lo que crearíamos si creáramos. ¿Y cómo podemos crear? Podemos crear así como creamos con la plasticina, con esa materialidad, así como con las notas, digamos, con ellas creamos la música, así como con el lápiz creamos, ¿no es cierto?, los dibujos, los colores, también con la inteligencia artificial somos capaces de crear, porque el concepto que subyace detrás no es el concepto técnico de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, la matemática que está detrás, el concepto técnico para el mundo de la educación que subyace es el concepto de la creatividad, que soy capaz de crear. En unos años más se va a crear otra cosa, digamos, ¿no? Pero la capacidad humana de crear, la capacidad humana de compartir, eso no va a cambiar. ¿Mm? Y si ustedes miran, y bueno, ya hay algunos documentos que ya empezaron a salir de comparaciones, ¿no es cierto? En que, claro, van cambiando las tecnologías. De hecho, cualquier tecnología, la semana, hace muy poco tiempo, ya apareció que en el WhatsApp ya tiene inteligencia artificial, ese puntito azul que tiene, ya tiene, ¿ya? Y ChatGPT, que era un generador de contenido, digamos, con el ChatGPT, ¿no es cierto? ¿No? Hoy día, o sea, se creó ahora algo nuevo, que si no salió en estos días está por salir, que se llama SearchGPT, que es una mezcla entre Google y ChatGPT, y es de la empresa que hizo GPT. Entonces, todas las semanas, todos los días van a salir nuevas aplicaciones, pero el fenómeno de que alguien va a la escuela para transformarse en un buen ciudadano, en una buena ciudadana, productivo, ¿no es cierto? Productivo, productiva. Ese fenómeno ocurre solo en la escuela. No, no ocurre en otro lado. En la sociedad escolarizada, lo más seguro que nosotros podemos hacer es que esto ocurra en la escuela, ¿ya? Y es por eso que todos los informes reportan que los docentes, ¿ya? Aunque uno dice, no, nos van a suplantar, ¿qué va a pasar? Hay gente que dice, no, va a aprender por un robot. No, hay una cuestión biológica detrás, digamos, que es irreemplazable, ¿no? Si ustedes miran un ojo electrónico, ve más que un ojo humano. Si usted mira un oído electrónico, escucha mejor que un ojo humano, ¿ya? Y probablemente en el futuro un cerebro electrónico hecho, digamos, va a pensar a lo mejor más rápido y más que un ser humano, pero la integración de todo hay muy poca gente que cree que pueda ser posible de superar, ¿no? Entonces, es importante pensar, ¿no es cierto?, que la creatividad está en el centro de el uso de la inteligencia artificial. ¿Ya? Eso es un caso clave. Una cuestión que ustedes pueden partir, los que no han, cuento yo esta historia, digamos, de cuándo partió y cómo se hizo, porque, ¿saben qué? Alguna gente me dice, oye, pero yo
estoy metiéndome en inteligencia artificial y me salté la programación, o sea, no tengo idea de cómo se programa, no sé, y me salté. ¿Qué puedo hacer? Yo le digo, mira, métete hay una en tu celular, ¿no? Puedes meterte a algo que se llama OctoStudio, ¿no? La Fundación Telefónica lanzó ahí le vamos a pedir a Francisco después que comparta, digamos, ¿no? A ustedes, una guía, ¿no? Fue la primera guía que se hizo en el mundo de OctoStudio, ¿no? Donde explica y cuenta qué es lo que es OctoStudio, por qué es una herramienta para crear y por qué es una muy buena herramienta para que nosotros pensemos en programar creando, o sea, no es que aprendamos a programar, sino programemos para aprender, ¿ya? Y esa herramienta que ustedes la pueden descargar, pueden ir al sitio que se llama octostudio.org y lo bajan, y va a aparecer en su celular una herramienta que yo se lo voy a mostrar acá, que es esta. No sé, así ahí la están viendo ya. Esta que está ahí, esa. Eh, y uno puede programar, qué sé yo, y es muy parecida en ese sentido a lo que mostraba, perdón, acá tengo una, ahí. Es muy parecido, digamos, a lo que mostraba, eh, eh, ahí está, ¿no? Entonces yo voy creando y tengo acá, abajo tengo los bloques donde puedo crear, qué sé yo, voy haciendo lo que yo quiera, tomando fotos, usando los imanes, mandando una imagen de un celular a otro, etcétera. Porque yo creo que es importante que cuando uno se quiere meter en la inteligencia artificial y comprender las capacidades técnicas de la inteligencia artificial en realidad no nos importan, ¿ya? O sea, salvo que ustedes quieran estudiar qué consiste una red neuronal, en qué consiste un transformer, en matemática, ¿no? Matemática dura, pero es matemática, o sea, la máquina en realidad no es inteligente, hay una matemática detrás, ¿no? Lo que nosotros tenemos que entender, hay una matemática detrás que dice que si usted pone esta palabra, la probabilidad de la que venga es esta, es alta y tiene que elegir en las probabilidades, digamos. Eso también se puede estudiar en enseñanza media. Hay una página que se llama Día de la Inteligencia Artificial.org, que es una creación del MIT también. Y ahí está explicado. Si usted quiere aprender por qué es esto, sí, cómo ocurre, ahí están. Vayan y inscríbanse. Entonces esos contenidos ya se saben. Pero el tema está en cómo somos capaces de crear, ¿ya? Entonces yo les digo que si ustedes, para hacer un camino histórico, digamos, de cómo se armó esto, una posibilidad es hacerlo con Scratch, otra con Studio o con cualquier otra, ¿ah? Da lo mismo, con cualquier otra herramienta, pero yo creo que en esta reflexión que ustedes están teniendo de los prompts, etcétera, que estamos teniendo en esta serie de webinars, eh, hagan un programa, el que no ha hecho un programa nunca, haga un programa que por último usted se toma una foto y hace que le dé vuelta la cara, ya, no importa, pero haga un programa, sienta lo que significa darle instrucciones, que ustedes están en comando, que ustedes, así como cuando doblan el auto dobla, que cuando aprietan el botón para apagar el teléfono, se apaga, que cuando aprieta el botón para cambiar el canal, se cambia, y que cuando usted hace un programa, ocurre lo que usted había imaginado, lo que había creado, después tiene un efecto, y sobre ese efecto puede reflexionar. Por eso yo les pongo esta herramienta, porque cuando hay muchos talleres, digamos, y pregunto, oye, ¿quién no ha programado? Y la gente cuando hace su primer programa, le da muchas luces para poder comprender extrapoladamente en qué consiste entonces la inteligencia artificial desde una perspectiva creativa. Bien, entonces ahí le voy a mostrar cómo van a ver ustedes cuando vean la guía en qué consiste eso, ¿no? Eso lo van a ver. Después hay una guía también que vamos a compartir con ustedes que tiene que ver computación creativa, que también es interesante, es comprender cómo la computación creativa nos puede llevar a un uso de la inteligencia artificial creativa. Estoy dando algunos pasos previos, ¿no? Porque si no, uno puede solamente llegar, hoy día esta reflexión sobre la inteligencia artificial se está haciendo, se está haciendo con ustedes, ¿no? Entonces es importante aprender las bases de la programación creativa, la inteligencia artificial creativa proviene de la programación creativa, ¿ya? Y proviene de las ideas creativas que ustedes puedan tener, ¿ya? Entonces, resumiendo esto, digamos, yo sé que ha sido un poquito
maratón, digamos, las ideas, digamos, usted tiene el video, lo pueden revisar, me pueden escribir a mí, a Refábrega, ahí lo pondrán después, refábrega arroba fundacioncruzando.org, a Francisco, bueno, siempre estamos en contacto con todos ustedes con los que están trabajando, digamos, con la Fundación Telefónica Movistar, pero en el fondo la inteligencia artificial, al final, resumen, es una herramienta para crear. ¿Ya? Donde yo soy el que da las instrucciones y no me da las instrucciones a mí. ¿Ya? Una primera cosa en general es que cuando llegaron los computadores a la escuela, no llegaron como una herramienta para pensar, sino llegaron a como hacer una eficiencia. Llegó la biblioteca para tener los libros, llegó contabilidad para ver, digamos, los temas contables, llegaron para hacer cosas que tenían, no para pensar. Después pasaron muchos años que ya empezaron a utilizarse en las clases, ¿no? Llegó enlace, habían clases de distintas asignaturas con los computadores, ¿ya? Va a pasar algo parecido, ¿no? Con la inteligencia artificial si es que no lo pensamos de una forma creativa. Va a llegar para resolver problemas que tienen que ver, que son muy importantes, pero que tienen que ver con la productividad, que tienen que ver con hacer, hacer cosas que son productivas, pero no necesariamente hagan pensar a nuestros niños y niñas, ¿no? Entonces, no es que no haya que hacer lo otro, hay que hacerlo, pero no perdamos de nuevo la oportunidad de partir con las dos formas al mismo tiempo, utilizar la inteligencia artificial para ser productivo rápidamente y tengamos una conversación lenta para utilizar la inteligencia artificial para ser creativo. Fantástico. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a elegir uno de los dos? Y ahí va a haber una ventaja importante. Entonces, la primera cosa tiene que ver, muchas preguntas, muchas preguntas. Sabemos que cuando uno va a un kinder, todos los niños y niñas preguntan, y cuando llega a cuarto medio ya las preguntas bajan. Entonces la inteligencia artificial es una buena excusa para preguntar. Hagan preguntas, inventen preguntas, tengan preguntas. ¿M? La gente, como le decía al comienzo, que es creativa es porque sabe mucho de algo, por lo tanto ha tenido que preguntar muchas veces. Segundo, que la inteligencia artificial va a llegar a un momento en que como nosotros hemos estado mucho tiempo con una pedagogía de la respuesta, ¿vale? Si yo necesito que me hagan respuesta, respóndame esto, respóndame lo otro, que está muy bien. Hoy día también hay que combinarlo con la pedagogía de la pregunta, ¿eh? Por eso yo cuando a mis estudiantes le hago los trabajos, les digo, mándemelos. Si lo hizo con la inteligencia artificial, no me traiga lo que le dijo la inteligencia artificial, tráigame lo que usted le preguntó. ¿Ya? Porque me interesa saber qué preguntaste, cómo preguntaste. O sea, en el fondo, dime qué preguntas y te diré quién eres. ¿Ya? ¿Qué eres capaz de preguntar? ¿Estás haciendo preguntas descriptivas? ¿Estás haciendo preguntas de análisis? ¿Estás haciendo preguntas comparativas? ¿Estás haciendo preguntas creativas? ¿Estás haciendo preguntas de memoria? ¿Estás haciendo preguntas de reflexión? ¿Estás haciendo preguntas acerca de la trascendencia del saber? ¿Estás haciendo preguntas deductivas? ¿Estás haciendo preguntas inductivas? ¿Qué tipo de preguntas estás haciendo? Lo que tú estás capaz de preguntar es importante para saber cómo estás pensando, ¿no es cierto? Y como nosotros invitamos, nuestra sociedad, invita a la escuela para poder aprender a pensar, es importante la forma que tú preguntas. En tercer lugar, es importante tener mucha atención que ninguna inteligencia artificial reemplace la experiencia de aprender. ¿No? Si usted reemplaza la experiencia de aprender, vale decir, si yo mi tarea es hacer un pulpo morado, ¿no? Me dice, haga un pulpo, ¿no es cierto? Y yo le pido a la inteligencia artificial que me haga el pulpo, estoy reemplazando la experiencia de tener que hacer el pulpo y sus 8 tentáculos, qué sé yo, ¿no? No sé si se llaman así, pero... entonces, ojo siempre con que no se reemplace la experiencia de aprender. La experiencia de aprender es irreemplazable lo que ocurre en la sala de clase en cuanto a que yo aprendo, ¿no? Y que nadie puede aprender por mí, sino yo soy el que aprendo porque me interesa y porque mi profesor, mi profesora ha creado un ambiente en el cual yo voy a aprender, dedicándole tiempo, dedicándole motivación y dedicándole esfuerzo. Entonces, ojo con que alguna inteligencia artificial reemplace la experiencia de aprender. Para mí es casi un lema. Si la experiencia artificial reemplaza la experiencia de aprender, probablemente no tiene un buen uso educativo. Puede ser usada para otra cosa, digamos, ¿no? Pero si no, si la reemplaza, no tiene un buen uso educativo. Después tenemos la idea de no ser tecnocéntricos, ¿vale? Es decir, que no nos centremos solo en una sola tecnología,
sino que sepamos que tenemos que enseñar más, se llama a pescar, digamos, a usar distintas tecnologías, ¿no? Porque van a cambiar, todo esto va a cambiar, ¿no? La otra línea, digamos, la quinta idea tiene que ver con que la ética y la tecnología no se pueden separar. ¿Ya? Y tenemos que hacer un esfuerzo. A veces la gente dice, no, esto es ético. No, no se pueden separar. Nosotros en la escuela, nosotros tenemos que pensar acerca de las ideas que nos hace usar la inteligencia artificial creativamente, pero también éticamente, ¿no? Y eso es una discusión que se tiene que dar en la escuela. Y la última es que la tecnología tampoco es neutral, ¿vale? Si las tecnologías han sido creadas para algún objetivo, han sido creadas con algún propósito, y lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar ese propósito para que esté alineado con los propósitos de la escuela, con el proyecto educativo, etcétera, y con las cosas que nos están interesando, ¿ya? Y es por eso que es importante que nosotros con estas ideas que están acá, con estas 6 ideas que están acá, que yo diría que resume la importancia de ver, de abrirse a ver la inteligencia artificial como una herramienta para crear, como una herramienta donde podemos expresarnos creativamente, es que nosotros en esta oportunidad, nosotros nos hemos llamado a una reflexión, digamos, a que pensemos cuál es el origen de esto, tener la claridad de que en el origen de la inteligencia artificial está la creatividad, tener la claridad que en el origen de esto está la idea de enseñar a pensar, tener la claridad que en el origen de esto está la idea de que nosotros somos, la institución escuela es la que está encargada de producir, digamos, estos conocimientos, producir, ¿no es cierto?, estas capacidades de aprender, y por lo tanto es un espacio en la cual es un espacio, yo creo, muy fructífero. ¿Ya? Yo creo, incluso decir algo, después Francisco me borrará, me expulsará, digamos, pero yo creo que la inteligencia artificial es una buena excusa para hacer las transformaciones educativas que nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero nos falta como un empujón, así como que alguien como que nos respalde y yo puedo decir, ¿saben qué? Voy a hacer esto que siempre había querido hacer y lo voy a hacer con inteligencia artificial y que nadie me puede decir, ah, no, 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 no lo puede hacer. Y eso es una gran oportunidad y por eso desde acá de la Fundación Telefónica les vamos a seguir acompañando, ¿no es cierto?, en este camino que parte y bueno, vamos a seguir seguramente trabajando con ustedes. Así que Francisco, con estas ideas, ¿no es cierto?, en el sentido de colocar la creatividad al centro como algo fundamental en la educación, me quiero despedir de los profesores y profesoras del grupo, del equipo, de los que están en distintas partes trabajando y nos veremos seguramente en una nueva oportunidad, ¿no? Así es. Rodrigo, por lo pronto de expulsión, nada, la verdad es que estamos muy de acuerdo con lo que acabas de comentar, justamente porque la sensación de que los productos que emiten las diferentes herramientas de inteligencia artificial son productos definitivos y que en definitiva emitidos por, no sé, un ensayo o cualquier tipo de práctica, eso es lo que es definitivo. Y creo que escuchándote sobre el proceso de la creatividad, que al principio decías que mientras una cosa se hace más y más y más y más, es donde podemos alcanzar la creatividad. Pensando en eso justamente, también como estos mismos productos, hacerles preguntas, hacer herramientas. La verdad que definitivamente esto que mostraste de la conversación entre autores a través de inteligencia artificial creo que nos permite la idea de cómo estas herramientas también, a través de la metodología de la pregunta, terminan siendo un gimnasio para la creatividad, la verdad. Cómo las herramientas de inteligencia artificial se convierten en un gimnasio para la creatividad. Y no por lo que producen, sino lo que podemos hacer utilizándolas a ellas con los productos y luego cómo devolvemos el mismo producto a la inteligencia, repreguntando incorporando una persona nueva a la conversación, pensando en cómo pueden, en un escenario como el que nos permite el ChatGPT, cómo pueden generar conversaciones antagónicas, inclusive generar personajes que conversen en un mismo espacio. La verdad Eh, creo que la Mira, conversación de hoy ha sido bien necesaria para pensarnos eso, justamente. les cuento otro día que en una escuela que estamos trabajando con ellos, el profesor comienza y termina la clase con un diálogo, ¿ah? Y le pregunta a los estudiantes, oye, vamos a estudiar hoy día tal cuestión, ¿a quién se le ocurre? Te dice, no, yo quiero que sea Iván Zamorano que hable sobre esto. Ya, listo. Y a veces no lo reconoce, entonces tienes que explicarle un poco a mí, se trata de un futbolista chileno, y lo conoce. ¿Ya? Y después el profesor termina esta clase, ¿ya? Y la clase que venía era de matemática, y le pregunta al profesor de matemática, oye, ¿qué iban a hacer esto? No, estamos enseñando las potencias, ¿ya? Entonces dice, oye, mira,
¿sabes qué? Se acaba esta conversación y ahora nos vamos a poner a estudiar sobre las potencias. ¿Cómo podríamos pasar de este tema a las potencias? Y te manda una cuestión espectacular y dice, ah, muy simple. Resulta que el fútbol, no sé, empieza y te hace una transición. Entonces, bueno, y ahí es donde tiene que ser creativo. ¿Ya? Yo he encontrado, en todas las guías que hay sobre inteligencia artificial, yo lo he encontrado que son muy estructuradas y muy buenas para partir, pero las cosas más creativas las he encontrado las que se hacen en la escuela. ¿Ya? Las que se le ocurre, a los que se le ocurrió hacer el otro día un rap de música urbana con lenguaje flaite sobre el proceso de la respiración. ¿No? Entonces te propone ahí el alvéolo con el CO2, vamos respirando y no sé cuánto, y te pone hasta el grito. Es una cuestión. Entonces, Claro. después los cabros estaban cantando el asunto y el otro hacía de sistema circulatorio. Entonces se transforma un poco también, nos permite darle un poquito más de juego, ¿no es cierto? Y capturar la inquietud de los estudiantes. Entonces, Rodrigo, en ese sentido, la creatividad se modela, se O imita, se sea, aprende. la creatividad se cultiva. Bien. Se cultiva. La creatividad es, si tú, es casi es como la planta que tú tienes allá atrás, digamos. Si tú la cuidas, la riegas, le pones, se cultiva. Entonces, cuando por ejemplo, alguien te pregunta, un estudiante, cuando a mí me pregunta algo, yo lo aprendí de mis maestros que decían, cuando yo te pregunto algo, yo le respondo la pregunta. Yo no doy la respuesta nunca porque necesito que la gente siga preguntando. Entonces dice, oye, profesor, ¿cómo se resuelve esto? Entonces digo, ¿pero qué quieres resolver? No, esto, que no sé cómo se simplifica esto. Entonces, ¿pero qué significa simplificar? ¿Ya? Ah, es que lo que pasa es que y en ese proceso, la gran mayoría de las veces, el estudiante lo descubre solo, digamos. Porque el preguntar, digamos, el interesarse, hace que entienda lo que está preguntando. Pero otras veces, por supuesto, tú tienes que decir, ah, mira, te quiero hacer un ejemplo, lo puedes hacer así, lo puedes hacer. Entonces, decía Piaget que cuando uno le dice la respuesta a un estudiante, le quita la posibilidad de por vida de que lo descubra por sí solo. ¿Ya? Y si yo te paso a ti, Francisco, un manual para que tú aprendas a andar en bicicleta, lo más probable es que tú no vas a aprender a andar en bicicleta. Pero si te paso una bicicleta y voy contigo y te ayudo hasta que un día te suelto, vas a aprender a andar en bicicleta. O sea, la creatividad es una posibilidad. La creatividad es un compromiso. ¿Ya? Yo me comprometo con la creatividad, ¿ya? Y por lo tanto tengo que aceptar, ¿no? Que tú me quieras decir que existe una vaca en plasticina y que la vaca es verde, ¿ya? En cuando tú me digas, yo no te puedo poner un uno porque existe una vaca verde, ¿ya? Yo te voy a decir, oye, qué interesante, ¿y la vaca por qué? Dime 5 razones por qué la vaca es verde. Le digo a mi estudiante pequeñito, a mi estudiante pequeñita. Me dice, no, porque comió mucho pasto y se transformó. Ah, fantástico. ¿Y qué otra razón habrá? No, porque es hija de una vaca verde. Ah, perfecto. ¿Y quién más tiene razón? Entonces yo ocupo esa idea de la vaca verde en un espacio de miles de ideas, en vez de decirle, no, las vacas no son verdes. ¿Ya? Entonces después ese niño se va a dar cuenta, ¿no? Más adelante, o ese mismo día, o por los demás, o porque alguien le dice que las vacas no, en la realidad no son verdes, pero en su imaginación sí lo podían ser. Entonces ese compromiso con la realidad, ese compromiso de tratar, esa capacidad de tener muchas ideas, ¿no es cierto? Nos hacen pensar en que la creatividad es cultivable, ¿ya? Pero para eso necesitamos que nos dejen hacer preguntas, que nos atrevamos a hacer, a que los estudiantes pregunten y pregunten. Y en ese sentido, cuando nosotros tenemos un enfoque y yo entiendo, si es que eso, tú tienes 40 alumnos, tienes que pasar un currículum extenso, y no necesito que la gente me va encima inventando que las vacas son verdes, si yo tengo un objetivo que es otro. Entonces, pero eso que, que estamos hablando acá, que nos apoya la inteligencia artificial, nos va a hacer ahorrar tiempo, porque las personas que usan inteligencia artificial son más productivos. Y ese tiempo que nos vamos a ahorrar nos va a permitir trabajar más profundamente con algunos estudiantes que lo necesitan más, trabajar diversamente con unos estudiantes que tienen otros intereses, etcétera. Y es por eso que yo creo que esto es una gran noticia, pero tenemos que tomarlo, tenemos que usarlo, tenemos que atrevernos. Y es por eso que a mí me parece genial que ustedes están ofreciendo estos espacios de reflexión donde los docentes y las docentes puedan ser valorados, digamos, porque el trabajo que están haciendo es fundamental. No hay
O sea, no hay nadie que esté muy avanzado en esto, no hay ningún país que esté muy avanzado en esto. Estamos todos, porque es como que si hubiéramos partido todos a la carrera de cero, ¿ya? No estamos haciendo una carrera no fratricida, no para ganarle al otro, sino una carrera en el sentido de que todos avancemos lo más que podamos. Y en Claro. ese sentido yo creo que es una muy buena noticia que esta herramienta esté hoy día disponible. Así es, nos vamos con un par de tareas pendientes que nos incentivan un montón. Rodrigo, como siempre, es un gustazo escucharte y aprender de tus conocimientos, siempre con cosas bastante novedosas. Creo que queda resonando la idea de cómo parte el círculo, el espiral de la creatividad con imaginar, crear, experimentar y así sucesivamente. Y cómo vincular la pedagogía de la pregunta a la creatividad, digamos, como un gimnasio de la creatividad. Creo que una de las tareas que queda a propósito de aquí, todo lo que hemos ido escuchando sobre inteligencia artificial es precisamente es cómo abordar la pregunta, cómo se construye la pregunta, cómo nace el incentivo por preguntar sobre las cosas. Así que yo creo que nos quedan unas cuantas tareas gracias a lo que nos vas comentando. Esperamos volver a tenerte por aquí pronto en una siguiente instancia. Siempre bienvenido. Bueno, Felices, un abrazo grande y estamos atentos, digamos, en realidad hay muchas cosas que se pueden hacer y compartan lo que están haciendo porque en general yo he visto que están haciendo cuestiones realmente novedosas y vale la pena compartirlas. Así que Chao, gracias. Nos unimos a las personas que estaban presentes para agradecerte lo que nos facilitaste en esta tarde. Así que muchas gracias, Rodrigo. Bienvenido siempre. chao, gracias, un placer. Así que nada, gracias a todas las personas que se conectaron esta tarde a esta sesión tremendamente provechosa. Estamos en la mitad de este ciclo formativo. Venimos hablando de inteligencia artificial con Marcela, con la profesora Marcela Momber, que nos ha hecho el recorrido sobre qué es, cómo acercarnos, cómo aproximarnos a la inteligencia artificial, con Daniel Bravo, que luego nos aterrizó algunos conceptos en la práctica con herramientas. Conversamos hoy con Rodrigo sobre el rol de la creatividad, de la promoción de la creatividad, la pregunta, la imaginación, la experimentación, aprender y aprender y aprender cada vez más sobre algo para poder generar creatividad. Y sobre esta base, cómo vamos triangulando la información, los esperamos en la próxima sesión, que vamos a trabajar temas muy interesantes que tienen que ver quizás con un lado un poco más complejo, negativo, quizás más oscuro o turbio del uso de las inteligencias artificiales vinculado desde el área de la convivencia escolar. Así que en este sentido, la próxima sesión vamos a estar conversando sobre enfrentar el uso malicioso de la inteligencia artificial. Va a ser una sesión muy interesante con una temática súper, súper, súper necesaria en este momento, cuando tenemos varios casos que van resonando por allí sobre el uso indebido e inapropiado de las inteligencias artificiales, de los productos de las inteligencias artificiales en las escuelas. Así que les esperamos en la próxima sesión. Como siempre, que tengan una excelente tarde y nos vemos. Hasta luego.